vamos a empezar. Muy buenas noches. Agradecemos la presencia en nombre de todos los integrantes de la Sociedad Médica. Les damos las gracias por estar con nosotros en el inicio de nuestras actividades, que esperemos les sean de su agrado. Estamos muy convencidos en servirles a ustedes. Y vamos a empezar con nuestra primera sesión, para lo cual le pediré a la doctora Mónica Solís que nos haga la relatoría del acta anterior, por favor. Buenas noches a todos. Daré lectura al acta de la sesión anterior. Minuto de la sesión de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, realizada el 15 de enero del 2024 en la Ciudad de México. Siendo las 8:30 horas, el doctor Federico Cisneros Reinhofer, secretario, da inicio a la sesión con bienvenida a la membresía y realizó la presentación del presidium. El doctor Fernando Lara Soto, presidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, entrega los reconocimientos a la mesa directiva del bienio 2022-2023. Posteriormente, la doctora Araceli Matías Olvera, tesorera, da un informe minucioso del estado financiero del bienio. A continuación, el doctor Fernando Lara Soto, presidente de la sociedad, rinde informe de su administración, enfatizando la necesidad de nuevos socios, enumerando las actividades científicas, culturales y eventos sociales llevados a cabo en el bienio 2022-2023. Y en cumplimiento del protocolo y de manera solemne, el doctor Fernando Lara Soto hace entrega de la venera al doctor Joel Bañuelos Flores, ahora nombrado presidente de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano. El presidente entrante, el doctor Joel Bañuelos Flores, presenta a los integrantes de su mesa directiva, que lo acompañarán en el bienio 2024-2025, los cuales fueron aprobados por la membresía y rinden protesta en presencia de los socios. El doctor Joel Bañuelos Flores nos dirige unas palabras expresando que no escatimará en esfuerzos para enfrentar este reto, respondiendo a la confianza de la membresía que ha sido depositada en él y en su equipo. Finalizando el evento, se invita a la membresía a degustar un vino de honor y bocadillos en un ambiente cordial y fraterno. Es cuanto, doctora Mónica Álvarez Cedeño, secretaria. Ahora vamos a poner a su consideración esta minuta. Si alguno de los presentes desea modificar o agregar algo, favor de tomar la palabra. Sí, doctor. ¿Falta quién les tomó la protesta? ¿Quién tomó la protesta? El doctor David. No dice. No dice, sí, lo agregaré, doctor, con mucho gusto. No dice. Fue el doctor David Luna. Señor, sí, es verdad. Y, bueno, haciendo la modificación, agregaremos quién nos tomó la protesta. Ahora, levantemos la mano para la aprobación de esta minuta, con su modificación. Gracias. A continuación, el doctor Bañuelos hará la presentación de nuestro invitado. Gracias, doctora Mónica. Les haré algunos anuncios de los próximos eventos que tenemos en puerta. Para el jueves 25, en coordinación con la dirección del hospital, se va a presentar el tema de la crisis del profesionalismo en medicina, lo cual creo que todos estamos en conocimiento de esto, y ojalá tengamos esta manera de ver, como aquí me parece muy bien representativa, que es el signo que nos está taladrando como una bacteria come tejidos o como un tumor maligno. El 30 de enero la dirección presentará esta película, algo que ya se está haciendo de una manera consuetudinaria. Siempre las películas que ha presentado nos llevan un mensaje, y los que ya vimos estas, creo que si las podemos volver a ver, vamos a tener el refuerzo de ese valor
tramiten esta película. La primera sección científica por parte de nuestra mesa será el 12 de febrero con el doctor José Alberto Galicia y nos va a hablar del tema herramientas actuales para el control de hemorragia masiva. Tenemos ya programado para el 14 de febrero la primera comida de la amistad, que estará auspiciada por el Departamento de Patología, liderado por el doctor Pérez Castro. Y llegando al tema de la causa que nos reúne el día de hoy, el doctor Juan Miguel Zunzunegui nos hablará sobre la personalidad de Hernán Cortés y cómo hemos tenido una concepción a través de haber leído su obra que habla al respecto. Me han cambiado algunos conceptos y algunos preceptos. Para esto le voy a pedir al doctor José Luis Romero que nos haga la presentación. Buenas noches, tengo el placer de presentar a ustedes un resumen curricular del doctor Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel Zunzunegui nació en México en 1975, de ancestros mexicanos, españoles, austriacos y otomíes, por lo que se considera ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. Es licenciado en Comunicación y maestro en Humanidades por la Universidad de Anáhuac, con especialidad en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y en Religiones por la Hebrea de Jerusalén. Tiene un posgrado en Marxismo y Materialismo Histórico por la Complutense de Madrid y es doctor en Humanidades por la Universidad Latinoamericana. Además, ha sido conductor de radio, televisión y director de medios impresos. Otorga, imparte clases y conferencias y es autor de 25 libros. Es toda una personalidad de la divulgación, de la comunicación, en una vertiente muy particular, no brindándonos lo que todos queremos saber, la verdad, sino haciéndonos pensar, haciéndonos crear nuestra propia verdad. Queda con ustedes nuestro invitado, Juan Miguel Zunzunegui. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí. Muchas gracias, José Luis, por invitarme y gracias a todos. Y bueno, gracias a todos ustedes por venir. Espero que tengan una plática muy interesante. Bueno, yo les puedo asegurar que sí, a ver cómo nos va. Porque de entrada, bueno, yo siempre me la paso hablando de este tema de Hernán Cortés y el trauma de la conquista, pues lo doy a la menor provocación y donde me dejan. Pues uno, porque es de mis temas favoritos. Dos, porque es de los temas de los que más sé, bueno, por eso me gusta hablar, uno de mis libros favoritos, este libro que saqué sobre Hernán Cortés, pero sobre todo porque estoy convencido que es un tema que nos surge. Es curioso, ¿no? Hernán Cortés pues, se murió hace todavía poco menos de 500 años, y de pronto uno pensaría, ¿a poco es relevante seguir hablando de una persona que murió hace 500 años? No es relevante hablar de la persona que murió hace 500 años, es relevante hablar de cómo en la actualidad seguimos teniendo cualquier cantidad de traumas y complejos relacionados con una persona que murió hace casi 500 años. Eso es lo que es verdaderamente neurótico, ¿no? Que alguien haya muerto hace 500 años y que siga siendo relevante. En realidad es para que no tuviéramos que hablar de Hernán Cortés, pero ni hablar. Y es curioso porque son de estos temas que me han llevado, por supuesto, a tener cualquier cantidad de detractores, cualquier cantidad de enemigos a nivel intelectual, y que me ha llevado incluso a estos comentarios de es que a ti te paga la derecha. Yo todavía no sé dónde cobrar los cheques de la derecha, entonces si alguien por ahí sabe dónde está la oficina donde la derecha paga, me avisa. Y me encanta, ¿no? Porque esta concepción de a ti te pagan por pensar lo que piensas o por decir lo que dices. Les digo, a ver, hijos,
injusto. A ver, Hernán Cortés se murió hace casi 500 años. A Hernán Cortés le da igual si yo lo defiendo, a Hernán Cortés le da igual si yo lo reivindico, a Hernán Cortés le da igual si yo logro o no sanar a México del drama de la conquista. A Hernán Cortés, que está muerto, le es irrelevante, pero a nosotros los mexicanos nos es urgente replantearnos en nuestras mentes el tema de Hernán Cortés. Me gusta empezar esta plática con algunos de los hombres que yo considero de las personas más sabias e importantes que ha dado este país, ¿no? Octavio Paz, ese premio Nobel de Literatura mexicano al que casi nadie lee porque dice cosas muy feas de los mexicanos. Pero bueno, Octavio Paz finalmente nos decía, el odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Y es curioso, ¿no? Porque México es un país muy nacionalista y muy patriota, estoy convencido, para bien y para mal, ¿no? Muy bien y muy mal lo patrioteros que llegamos a ser. Y de pronto este tema de odiar a España, a los españoles, a los gachupines y a Hernán Cortés, llegamos a pensar que es como un compromiso patriótico, ¿no? Un buen mexicano tiene que odiar a los españoles o a los gringos, ¿no? Y sin embargo, bueno, Miguel León Portilla, probablemente el hombre más sabio que ha dado este país, pues básicamente nos dijo esto, ¿no? Si el mexicano odia a lo español, se odia a sí mismo, lo cual es básicamente importante. Por eso, como dice Octavio Paz, el odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Como nos dijo Carlos Fuentes, somos lo que somos porque Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo lo que hizo. O dicho de otra forma, este es un país que no existiría si no hubiera existido Hernán Cortés. Este es un país que no existiría si Hernán Cortés no hubiera hecho cada detalle de lo que hizo. Por lo tanto, odiar a Hernán Cortés es odiar por lo menos la mitad de lo que somos, porque además con este detalle maravilloso de que nos han enseñado a odiar a Hernán Cortés y por añadidura a España y a lo español, pero nos han enseñado a odiar a Hernán Cortés y a lo español en español. Esa es una cosa que me resulta fascinante, ¿no? Decir en español mueran los gachupines. Decir en español mueran los gachupines es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa. Gritar mueran los gachupines, como todavía gritó Luis Echeverría Álvarez, pues es mueran los gachupines y se nos muere la mitad del cuerpo. Pero bueno, estamos hablando de un presidente que por un lado dijo mueran los gachupines y por otro lado también gritó viva el tercer mundo. Que es como gritarle al pueblo viva nuestra miseria y nuestra jodidez y que el pueblo te diga sí, que vivan. Pero bueno, así estamos los mexicanos y es importante desenmarañar entonces esa maraña, esa madeja de traumas y complejos que tenemos en torno a la conquista. Y también uno de mis predilectos, nada mexicano por supuesto, pero Friedrich Nietzsche, precisamente en un ensayo que hace sobre la historia y la filosofía de la historia, nos da la frase fundamental: en la historia no hay hechos, hay interpretaciones. Y eso es bien importante tenerlo muy claro, porque de pronto tenemos esta idea, este mito que nos vendieron desde que fuimos a la primaria, que finalmente la historia se construye de hechos. Eso no es cierto. Igual que nos dijeron que la historia estudia el pasado, lo cual tampoco es cierto. No puedes estudiar algo que no existe, mucho menos cuando te quieren pretender decir que la historia es una ciencia que no la es. Me gusta hablarle a científicos porque creo que pueden tener las cosas más claras, y entonces de pronto cuando nos dicen las ciencias sociales y las ciencias exactas, digo yo no, las ciencias son exactas, siempre, y las ciencias sociales no son exactas y por lo tanto no son ciencias, lo cual no les quita ni les agrega, ¿no? Simplemente define que las cosas son lo que son. No hay hechos sino interpretaciones. Ejemplo de esto, a ver, 13 de agosto de 1521, 100,000 indígenas de Texcoco, Tlaxcala, Cholula, Jojotzingo, Zempoala y más o menos 1,000 castellanos tomaron la ciudad de Tenochtitlan. Y la gran pregunta es, ¿de verdad eso es la conquista de México? Porque ese es el tema, ¿no? La caída de Tenochtitlan, pues siempre se ha planteado como ahí, ese es el día de la conquista, eso es la conquista de México. Me encanta que en México somos centralistas hasta en los mitos. O sea, cayó lo que hoy es la capital del país, punto, conquistaron el país completo. Oye, pero el país ni siquiera existía en esa fecha, no importa, lo conquistaron los españoles. Oye, pero España tampoco existía en esa fecha. Nos enfrentamos a ese problema, ¿no? Vivimos con una narrativa en la que un país que no existe conquista a otro país que no existe. Eso es lo que pasa cuando pensamos que España conquistó México. Pero es que claro, la historia nos la cuentan de manera muy simplista.
Por un lado, porque, a ver, no todo el mundo se dedica a la historia puede ser muy compleja, evidentemente hay que dar versiones simplistas, ¿no? Pero nos hacen versiones simplistas demasiado infantiles. Y además versiones simplistas llenas de un odio profundo contra nosotros mismos, ¿no? Porque odiar lo español. ¿Por qué odiar a lo español es odiarse a uno mismo? No solamente, a ver, bueno, porque hablamos en español, esa es la parte más importante, ¿no? De pronto recordar, hablamos en español y recordar todo lo que eso significa que pensamos en español. Es fundamental recordar eso. La lengua en la que hablas es la lengua en la que piensas, es la lengua en la que entiendes el mundo, es la lengua en la que tienes una cosmovisión. Eso quiere decir que nosotros pensamos en español, entendemos el mundo en español, tenemos una cosmovisión en español, amamos en español. Y si creemos en Dios en español. Y si somos ateos en español. Renegando del Dios que trajeron los españoles. No hay de otro. Y uno puede o no ser ateo, pero seguramente es guadalupano. Entonces también eres guadalupano en español. Y no podría ser guadalupano sin los españoles, porque ellos trajeron a la Virgencita. Y sin embargo nos enfrentamos a este tema de, a pesar de eso, odiamos a los españoles. Porque esos mendigos españoles que nos conquistaron, se llevaron nuestro oro y no nos dejaron nada, ¿no? Claro, nos dejaron ciudades coloniales, nos dejaron puertos, nos dejaron catedrales, nos dejaron pueblos, nos dejaron cultura, nos dejaron folclore, nos dejaron gastronomía y como podrían decir por ahí, no sé, alguna vez, tal vez por generación, ustedes sí vieron las películas de Monty Python y en la que están discutiendo los judíos y qué nos dejaron los romanos, ¿no? Que la verdad es que es pura comedia porque sí que no nos dejaron nada, pero sí aplica con el tema de México y los españoles de, bueno, nos dejaron el idioma y nada más, bueno, el idioma y la religión, pero nada más, bueno, el idioma, la religión, el folclore, la cultura, la gastronomía, pero nada más, bueno, y también las ciudades y los puertos y las universidades, pero nada más. Ese es un verdadero problema, ¿no? En fin, se supone que son 100,000 personas, 100,000 guerreros los que tomaron Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Y es bien interesante cuando descubres, bueno, 100,000 personas tomaron Tenochtitlan, de esas 100,000, 1,000 eran castellanos. Oye, ¿y los otros 99,000? Ah, esos eran indígenas todos. Dices, ¿y eso es el momento en el que España conquistó México? El momento en el que 99,000 indígenas se liberaron de sus opresores, es el momento en el que España conquistó México. Pero es igual de raro cuando llegas a la independencia y de pronto tienes que lidiar con que la independencia de México empieza cuando un cura español, Miguel Hidalgo es un cura español, no habría que olvidarlo nunca, la independencia de México empieza cuando México se libera de España, es cuando un cura español grita ¡Viva Fernando VII! Entonces de pronto dices, a ver, ¿cómo? Porque ese fue el grito de Dolores, ¿no? Hidalgo gritando, ¡viva Fernando VII! Y entonces tienes que lidiar con el tema de que la conquista de México es cuando 100,000 indígenas tomaron Tenochtitlan y que la independencia de México es cuando un cura español dice, ¡viva el rey de España! Y ahora más con eso tendríamos que entender lo mal contada que está nuestra historia. Porque si tú quitas a estos 1,000 castellanos, los otros 99,000 indígenas hubieran tomado Tenochtitlan igual, porque de pronto nos han querido vender esta idea de no, bueno, a ver, ¿cómo es posible que 1,000 derroten 1,000 castellanos, derroten al imperio azteca? A mí me pasó cuando yo iba en primero de primaria, historia de México, todo un año de ver la grandeza de los toltecas, de los olmecas, de los mayas, pero por encima de todo de los aztecas, este pueblo sabio, místico, misterioso, mágico, musical, maravilloso, el mejor pueblo que ha dado la humanidad, y luego llegan los españoles. De los que nos cuentan, a mí en mi caso era en segundo de primaria, cuando vamos a ver la conquista de México. Entonces fue cuando me contaron que entre 400 y 800 individuos castellanos, guiados por Hernán Cortés, 800 individuos de la peor escoria de España, que a su vez era la peor escoria de Europa, que a su vez era la peor escoria de la humanidad, y 800 de esos individuos de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor que ha dado la especie humana, conquistaron a los aztecas. Lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que ha dado la especie humana. Y dices, ¿a quién está mintiendo en esta versión? O sea, 800 personas no pueden conquistar a nadie, mucho menos a un pueblo como los aztecas, si son como me han dicho que son. Porque si cayeron ante 800, ¿a quién está mintiendo?
O esos 800 no eran lo peor de lo peor de lo peor, o esos 2 millones de magníficos y inmortales aztecas no eran lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque algo no cuadra en esta historia. Y donde dicen cosas como, no, pero es que las armas de fuego, y yo no sé si pensamos que Cortés llegó con AK-47, nos ubicamos que Hernán Cortés llegó con 13 arcabuces, 13, nada más, 13 arcabuces. De esos que ya sabes, ahí vienen los mexicas, entonces sacas el arcabuz, sacas la pólvora, echas la pólvora, sacas la pólvora, sacas la bala, pones la bala, disparas. Y vamos a suponer que esos 400 españoles todos tienen una puntería magnífica, entonces todos disparan al unísono y caen 400 mexicas. Vuelve a sacar la pólvora, vuelve a rellenar, vuelve a machacar, vuelve a sacar. Imposible. 13 arcabuces es lo que había y 12 cañones. 12 cañones que se quedaron todos enfangados en la noche triste. Y luego nos dicen cosas como, no, pero es que los confundieron con dioses. Y dices, a ver, va de nuevo, ¿eran el pueblo más inteligente de la historia o eran tontos? Pero no pueden ser las dos cosas. Si los confundieron con dioses, no son el pueblo más brillante de la historia. Cabe señalar que leyendo las crónicas queda clarísimo que nunca los confundieron con dioses. Eso es importante decirlo. Y luego nos dicen cosas, no, es que los caballos, le tenían miedo a los caballos, es que nunca habían visto un caballo, ellos pensaban que los españoles eran seres mitad humano y mitad bestia con 4 patas. Y dices, va, otra vez de nuevo, ¿eran los seres humanos más brillantes de la tierra o se creían esa payasada que me acabas de decir? Cuando además los españoles traían 12 caballos. Quiere decir que todos los demás iban a pie. Y es cierto, los mexicas y cualquier pueblo de aquella época nunca había visto un caballo, pero sí habían visto venados y no eran tontos. Es un venado grande, le tienen miedo, sí, pero no piensan que es una cosa fantástica, ¿no? Nos cuentan muchas mentiras con tal de no contarnos que la ciudad de Tenochtitlan cayó ante un ejército de indígenas. Y si Tenochtitlan cayó ante un ejército de indígenas es porque todos esos pueblos sometidos por los mexicas dijeron, ya basta. Lo curioso es que ellos solitos nunca se habían logrado poner de acuerdo para eso. Más curioso es que los puso de acuerdo un hombre que no hablaba su idioma. Y sin embargo los pone de acuerdo. Alguna gracia ha de tener Hernán Cortés, pero la gran pregunta es si de verdad esto es la conquista de México, porque además miren, en ese mapa lo que vemos en café y verde es todo lo que era Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica, que es un nombre del siglo XX, no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, todo Mesoamérica, ¿no?, donde se desarrollan las culturas ancestrales, es más o menos el 20% de lo que hoy es México. Pues esto no es la conquista de México. Pero de toda esa Mesoamérica, pues una cosa son los mayas, ¿no?, esa parte que vemos en verde, y otra cosa son los pueblos nahuas del centro, esa parte que vemos en amarillo. Pero de todo eso, los aztecas solamente viven adentro de ese circulito rojo, donde está el Valle de Texcoco. Ese es el único lugar de todo este territorio habitado por aztecas. Entonces de pronto hay que ubicar que los mexicas pues habitaban más o menos el 1% de lo que hoy es México. Entonces conquistar la ciudad de los mexicas pues difícilmente es la conquista de México. Luego hay que ubicar que se habla de que había unos 15 millones de habitantes en Mesoamérica, pero hablamos de que hay entre 150.000 y 200.000 aztecas. Quiere decir que los aztecas son el 1% de la población de Mesoamérica. Habitan una sola ciudad y que de 3.000 años de historia mesoamericana los aztecas existieron 200 años. ¿Por qué entonces la caída de un pueblo que constituye el 1% de la población de Mesoamérica, que ocupa una ciudad de toda Mesoamérica y que existió durante el 1% de la historia mesoamericana, ¿en qué momento eso es la conquista de México? Es una cosa rarísima, porque además en México contamos una historia de mucho conflicto. Y siempre he dicho que contamos una versión marxista de la historia, justo de conflicto, de guerra, de explotador contra explotado. Lo curioso es que en esta época el explotador es el azteca, los explotados son todos los demás. Si el 13 de agosto de 1521 todos los pueblos oprimidos se liberaron de su opresión y tomaron la ciudad de sus opresores, y nosotros sentimos que somos descendientes de esos indígenas, pues entonces el 13 de agosto deberíamos conmemorarlo como el día de la victoria, el día en que todos los pueblos oprimidos se liberaron de su opresor. Pero en México tenemos una versión marxista de la historia donde estamos del lado del opresor. Es una cosa muy rara. Hay que preguntarnos si 1000 castellanos conquistaron México y si eso es posible. Y si 1000 castellanos nos conquistaron, porque eso me encanta, siempre hablamos en este pasado eterno, ¿no?, donde hace 500 años nos conquistaron porque todos nosotros ya estábamos ahí de alguna forma, ¿no?
si 1000 castellanos conquistaron México, pues definitivamente México no era la gran cosa que nos decían. Pero había que preguntarnos si existía México. Y si México lo ubicamos como este país que somos hoy, que así deberíamos de ubicarlo, este país mestizo, pues un país mestizo no existe hasta que se conjuntan los dos elementos de su mestizaje. Así es de que este país mestizo no existe antes de que lleguen los españoles. Si ubicamos este país mestizo como este país que además de mestizo es tradicionalmente y culturalmente católico, pero ubicamos nuestros trajes típicos y nuestra música y nuestra gastronomía, pues nada de lo que tenemos existiría sin España. Y aún así hablamos de conquista de México y decimos, ah, sí, la música popular de México, la música nacional, el mariachi, perfecto. No habría mariachi sin España. Desde el traje de charro, que viene de Salamanca, hasta los instrumentos, que ninguno de ellos existía aquí, y por supuesto que José Alfredo no componía en náhuatl, componía en español, y nos encantan los pueblos mágicos, y se nos olvida que todos eran virreinales, y nos encanta nuestra gastronomía, pues nada de la cual existiría sin la llegada de España. En fin, ¿existía México? Pues yo pienso que no. ¿Quién conquista la ciudad de los mexicas? Pues todos los pueblos a los que los mexicas llevaban 100 años oprimiendo. ¿Quiénes son los mexicas? Esta es una historia bien interesante porque si ubicamos la civilización mesoamericana, que es una de nuestra raíz indígena, es una civilización de 3000 años de historia. Es una civilización que empezó a existir más o menos en torno al 1500 a.C. y que deja de existir en 1521 con la caída de Tenochtitlan, eso es evidente. 1500 a.C. empezó a existir esta civilización y por ahí pasaron los olmecas y los premayas y los mayas y todos los demás, pero los mexicas o aztecas aparecen en el horizonte de esta historia en torno al año 1200 de la era cristiana. Es decir, que de 3000 años de historia, los aztecas están ahí los últimos 200. Un pueblo de nómadas que vienen, a ver, de la zona que hoy es Utah. Los aztecas vienen de lo que hoy es Estados Unidos, finalmente hablan una lengua denominada uto-azteca, vienen de Utah precisamente. Y claro, son un pueblo nómada, ¿no? Esos mexicas aztecas que empiezan a llegar a la zona del Valle de México por ahí del año 1200, son 200 personas, tampoco vayamos a pensar que es un pueblo acá. Y me encanta porque nos contamos la historia como si fuera cuento de hadas, cuando decimos, no, pero es que los mexicas venían de Aztlán, que era un lugar igual mágico, místico, mágico, musical. Y dices, perdón, pero el único lugar así en ese desierto es la ciudad de Las Vegas. O sea, pensar en un Aztlán hace miles de años en esa zona. A ver, hay que entender una cosa. Se desarrolla la civilización que se puede desarrollar de acuerdo al entorno geográfico. El entorno geográfico